Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica al entrenamiento a nivel senior de abogados, de equipos de abogados, de empresas y firmas, en cuanto al derecho digital del consumo, de consumo mercantil, comercial, en cuanto a la forma en la cual el derecho aplica en el comercio electrónico, en los vínculos jurídicos entre la empresa mercantil, comercial y el consumidor. Y explicaré precisamente hoy en nuestro webinar al respecto la estrategia jurídica preventiva digital frente al comercio electrónico y propiamente los criterios jurídicos senior, preventivos y correctivos para la era digital en el contexto del vínculo entre la empresa mercantil y el consumidor. Y por eso es un webinar de alto nivel para equipos legales corporativos. Hay que indicar dos cosas para iniciar. Por un lado, que esta presentación está grabada, entonces si las personas que participan en el evento no desean que aparezcan sus datos, por favor anonimicen su nombre o su forma de identificación y cuando participen igualmente. Y a la vez es importante señalar que esta presentación fue hecha con POP AI, una solución de inteligencia artificial para hacer presentaciones. Y si lo desean, pueden conocer lo que hacemos en juridia.co. Ofrecemos un entrenamiento y un curso. Y a la vez en contacto@juridia.co pueden entrar en comunicación con nosotros. Y esto es muy interesante porque precisamente los puntos que vamos a ver son los siguientes. En el bloque uno, los fundamentos, es decir, la forma en la cual el derecho aplica frente a este enfoque preventivo, el nuevo panorama, paradigma, enfoque, la nueva dinámica preventiva de lo digital, el nuevo enfoque o el nuevo paradigma del derecho preventivo digital. Por su parte, los criterios jurídicos preventivos para la viabilización y la armonización jurídica del comercio electrónico, y en el segundo bloque la acción correctiva, es decir, el primer bloque es el fundamento del derecho, del deber ser jurídico, frente al enfoque que debe existir en el comercio electrónico, que es el digital preventivo, es decir, el enfoque del derecho preventivo y los criterios precisamente preventivos, criterios jurídicos preventivos para la viabilización y armonización jurídica de las relaciones jurídicas entre la empresa y el consumidor. En el segundo bloque, por su parte, se explica en concreto la acción correctiva, cómo se manejan los criterios jurídicos correctivos para detectar problemas jurídicos y validarlos, viabilizarlos, resolverlos, superarlos, y a su vez la gestión integral de riesgos jurídicos en lo digital en el vínculo de comercio electrónico empresa-consumidor. En el tercer bloque se explicará la tecnología y la transformación desde un enfoque jurídico y por eso se explica cómo existe la transformación digital del departamento jurídico, bien sea de una firma de abogados, del equipo jurídico legal, del equipo de abogados de una firma, de un estudio jurídico, de un despacho, de un bufete de abogados, y cómo las herramientas tecnológicas LegalTech en este año, en el 2026, impactan positivamente o, según el caso, complejizando, complicando la gestión del trabajo jurídico profesional, es decir, para causar lo antijurídico, culpabilidad en el ejercicio profesional. Entonces se trata de tener la claridad de cómo es el enfoque, el manejo diligente como abogados, como profesionales del derecho, de la tecnología LegalTech. Y en el cuarto bloque se explica precisamente la aplicación y el futuro de lo relacionado con los casos en cuanto a la aplicación del derecho en cuestiones digitales. Entonces se habla precisamente de los casos de aplicación en derecho digital, el impacto que esto tiene y cómo en las particularidades del comercio electrónico existe el deber ser jurídico y se debe atender preventivamente o cómo sirve esto para saber cómo se debió actuar por parte de la empresa, el consumidor y terceros y cómo existe la culpa, es decir, la responsabilidad jurídica en caso de incumplirse con ello, en el caso del incumplimiento del derecho. Y por otro lado, se explican las tendencias jurídicas globales del 2026 en este contexto y unas conclusiones estratégicas y la hoja de ruta, la hoja a seguir, el campo de acción, el camino a seguir. Porque como nos damos cuenta, esto es un enfoque de estrategia jurídica, distinto a la táctica, si se quiere, táctica jurídica, que es como tal aplicar lo indicado en normas específicas o en los fundamentos del derecho. Esto es algo más grande que eso porque es la forma como tal de atender el derecho, la estrategia, la forma del cumplimiento del derecho a nivel preventivo para lograr que el caso exista con plena armonía jurídica, que la relación jurídica entre la empresa y el consumidor en el comercio electrónico exista con plena armonía jurídica
Y el cumplimiento del derecho a la vez, la forma del cumplimiento del derecho a nivel correctivo, es decir, la forma de detectar y resolver óptimamente, contundentemente, válidamente, diligentemente como abogados, problemas jurídicos, conflictos propiamente. Porque en lo preventivo también se resuelven, se detectan y resuelven conflictos, pero son o propiamente no conflictos, sino problemas jurídicos, pero son los que se deben resolver para lograr que se cumpla con el derecho, mientras que los conflictos son cuando existe algo antijurídico, o sea, cuando se ha incumplido con el derecho. Siempre existen problemas que se deben resolver en los casos, pero cuando no se resuelven precisamente oportunamente, cuando no existe diligencia, sino que por ende existe culpa, pues hay que resolver los problemas y pues, ese es el enfoque correctivo. Por eso en esto consiste el derecho a nivel correctivo. Entonces, en este contexto del nuevo paradigma jurídico, estamos precisamente cercanos o propiciando o debiendo actuar con esa anticipación, armonización y validez jurídica real, o sea, en los casos, no solo teórica. Y además porque los clientes o los usuarios de los servicios jurídicos profesionales del trabajo, los beneficiarios o involucrados con el trabajo jurídico de los abogados, con el trabajo jurídico profesional, no esperan teorías en abstracto, teorías en general, sino esperan en soluciones. ¿Y cuál es la forma en la cual los abogados diligentemente, de manera diligente, profesionalmente, pueden lograrlo? Pues precisamente conociendo y aplicando a nivel jurídico profesional con esa profundidad y simplicidad jurídica los fundamentos jurídicos. Y por eso es que el derecho solo es uno y por eso es algo universal, porque los fundamentos solo son unos, porque los fundamentos, las condiciones, los requisitos, las características de los derechos y deberes, es decir, de la libertad y del límite jurídicamente, es decir, de lo procedente e improcedente, es decir, de lo prohibido y permitido jurídicamente, solo son una. La libertad solo es una aquí y allá. Entonces, obviamente esto en general hay que tenerlo claro y aplica la medida del caso y en el caso específico, obviamente, aplican normas puntuales según el Estado, los estados de derecho involucrados, pero es el criterio jurídico de fondo el que nos permite saber precisamente cómo cumplir con las normas y en general cómo detectar y resolver los problemas jurídicos, cómo viabilizar los casos jurídicos, las relaciones jurídicas entre la empresa mercantil, comercial y el consumidor en el comercio electrónico. Entonces hay que anticiparse, o sea, la previsibilidad es el criterio general, por supuesto, con base en el perfil jurídico, es decir, la forma jurídica, la forma en la cual jurídicamente exista la empresa y el consumidor, según cómo exista el caso, cada una de sus partes y su todo. Y ahí es cuando se sabe qué es lo que depende de la empresa bajo ese perfil jurídico profesional que debe tener como participante en lo mercantil, comercial, y el consumidor como persona que es receptora de la oferta de alguna forma de la empresa mercantil, de la promoción de la empresa mercantil ante este, y por eso el consumidor debe ser diligente y debe prever lo que deba prever, pero con su perfil de consumidor. Pero esto no significa que el consumidor sea un sujeto débil, no, es un consumidor y debe actuar como tal según cómo deba aplicar los derechos y deberes según cómo le procedan. No es que sea exclusivamente o necesariamente o estrictamente débil, ¿no? Es un consumidor con sus particularidades jurídicas en general, es decir, en abstracto, es decir, sin vincularse a un caso concreto y a la medida del caso. Entonces, esto es lo que basa o rige o define, permite tener claro cómo es que se debe anticipar jurídicamente la empresa y el consumidor, porque jurídicamente se presume que la empresa es una profesional en su mercado, entonces debe actuar como tal. Y aunque no lo sea en la práctica, en la realidad, ese es el deber ser con el que debe existir, el deber ser jurídico de la empresa mercantil. Entonces, por ejemplo, debe prever que las tecnologías de la información y la comunicación involucradas con sus gestiones de comercio electrónico sean válidas, tengan armonía jurídica. Y por eso, por ejemplo, solo se debe relacionar con terceros diligentes que tengan esa calidad jurídica, esa diligencia necesaria, la forma del cumplimiento del derecho necesaria para que en lo que dependa de la empresa, según lo que esté a cargo, según su capacidad jurídica, es decir, según cómo debe ejercer los derechos y deberes, se pueda lograr, exista, sea efectiva para que se cumpla con el derecho. Entonces, por ejemplo, los proveedores de servicios de software, de hardware, ¿cierto? O los vendedores de elementos de hardware de la computación física en los elementos físicos tradicionales, como por ejemplo las tarjetas de video, ¿cierto? Sean elementos válidos con la calidad jurídica válida. O por ejemplo los proveedores de servicios de telecomunicaciones, ¿cierto? O los diseñadores, o los comunicadores, o en general
que las mercancías sean válidas y que se transporten válidamente y se entreguen válidamente y exista la documentación, la prueba de todo ello, de la diligencia en cada uno de los elementos, componentes, hechos que dependen de la empresa, en cada uno de los actos jurídicos a cargo de la empresa, y el consumidor igualmente debe ser diligente, cumpliendo con lo que le corresponda, y obviamente hay que aclarar que un consumidor jurídicamente puede ser una empresa mercantil, comercial u otra forma de organización, o puede ser un ser humano, es decir, puede ser el consumidor jurídicamente una persona natural, es decir, física, es decir, un ser humano, un individuo, o una persona jurídica, es decir, moral, es decir, una organización del sector público-privado, porque cuando se relaciona ante la empresa mercantil con la empresa mercantil comercial como consumidora, como receptora de su oferta, de la oferta de la empresa mercantil, pues precisamente es consumidora. Entonces, realmente, cuando se califica, clasifica el comercio electrónico como que puede ser B2B, business to business, empresa a empresa, o B2C, empresa a consumidor, o incluso empresa a gobierno, o empresa a organizaciones no gubernamentales, etcétera. Esto como tal no es así. Casi siempre, o de hecho, si lo analizamos de fondo siempre, es una relación empresa-consumidor porque la única que es profesional específicamente en su mercado es la empresa mercantil oferente, y el demandante o el receptor de esa oferta, de esa promoción de alguna forma comercial de la empresa, es consumidor, ¿cierto? Entonces realmente toda empresa es única y su mercado específico, su forma de gestión, su forma de manejo de la oferta es única, ¿cierto? Salvo que se demuestre en un caso específico que no es un consumidor, sino que actúa como empresa, pero realmente es consumidor, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, entonces la anticipación depende de esto. Y como consecuencia, pues el nuevo paradigma jurídico se basa en la armonización, en que todo exista coincidiendo con el deber ser jurídico, con el cumplimiento del derecho, con cumplimiento jurídico. Entonces, como todo está conectado, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, la aplicación de la libertad y por ende el respeto del límite jurídicamente, solo existe, solo se da cuando cada una de las partes, en un caso, en una relación jurídica, cumple con el derecho, aplica los derechos y deberes, logra aplicarlos de alguna manera según cómo los deba aplicar, según cómo le apliquen. Entonces, la armonización solo se da, la armonización jurídica, esa armonía jurídica en el caso válido, el caso armónico jurídicamente solo se da, solo existe cuando cada una de las partes aplica el derecho, es decir, cuando cada una de las partes conoce y aplica el deber ser jurídico, el derecho, a la medida de cada quien, a la medida del caso. Y como consecuencia existe validez jurídica, coincidencia, correspondencia con el deber ser jurídico, con la forma en la cual debe existir jurídicamente el caso. O sea que preventivamente hay que ir logrando que el caso vaya existiendo, correspondiendo con el deber ser jurídico, para que como tal, totalmente en definitiva, definitivamente, sea un caso válido, que tenga armonía jurídica, un caso coincidente que coincide con el derecho, porque ha ido existiendo y como tal existe con validez jurídica, y por eso es que a la vez la validez jurídica incluye la eficacia jurídica, es decir, la existencia de alguna forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y precisamente a la vez la validez jurídica incluye la seguridad jurídica, es decir, la certeza del cumplimiento del derecho y por ende la certeza de la forma en la cual existen los derechos y deberes y que se han aplicado, la certeza de la forma en la cual se han aplicado. Esa es la seguridad jurídica, esa certeza. Seguridad jurídica no es que en un estado no se cambien las normas exclusivamente, es saber qué es el derecho y saber cuándo se cumple y cuándo se incumple con él. Y por supuesto que un elemento es que no exista un cambio repentino de las normas, pero aquí hay que aclarar que una norma solo es lo armónico con lo jurídico, es decir, con el deber ser jurídico, es decir, con los derechos y deberes. Entonces, lo que se presente como norma, que sea algo antijurídico, es decir, que haga inaplicables los derechos y deberes, no es una norma. Y a la vez, un cambio de normas, una nueva norma, precisamente solo existe, una nueva norma existe cuando es una nueva claridad sobre un elemento de los derechos y deberes, o sea, cuando de hecho simplifica la forma de aplicar los derechos y deberes frente a las formas anteriores. Entonces, lo que se trata en este punto del cambio normativo y la correspondiente incertidumbre es de control precisamente ante lo antijurídico. No es que crear normas exclusivamente sea algo bueno o malo en el sentido de la seguridad o inseguridad jurídica, sino que cada norma es un avance porque es una forma más simple de aplicar, o sea, de conocer y aplicar, de comprender, entender, tener claro y aplicar la forma de los derechos y deberes, tener clara la forma de los derechos y deberes y aplicarla.
Entonces, esto es lo que realmente significa seguridad jurídica y por eso el abogado a la vez debe ejercer las acciones de control para que se declare válidamente, por la forma válida, que algo no es norma y por ende quede claro explícitamente que no es parte del derecho. O sea, es importante tener una formación jurídica profesional en interpretación jurídica y por ende argumentación jurídica y en definitiva fundamentación jurídica para saber qué es norma y qué no y para demostrarlo preventiva y correctivamente según el caso. Y por eso preventivamente esa armonización jurídica se da cuando se cumple con las normas y cuando algo no es una norma, correctivamente se debe establecer que no es parte del derecho y así no hay duda válida de que esto no es parte del derecho, que no es parte del derecho y así precisamente, pues el derecho no afecta la seguridad entre las partes, es decir, no se genera inseguridad desde el derecho o en relación con el derecho, inseguridad jurídica. Y por eso lo que se debe lograr es validez jurídica que incluye eficacia y seguridad jurídica. Y por eso a nivel correctivo, cuando no se cumple con ello, existe ineficacia jurídica y la forma en la cual haya existido esa invalidez jurídica es la forma para detectar cómo ha existido el conflicto, la forma jurídica del conflicto y quién o quiénes han sido culpables, es decir, han causado o ocasionado el conflicto y cómo cada quien debe responder por lo que le corresponda jurídicamente a nivel correctivo por haber sido culpable. Entonces, esto es determinante, los fundamentos jurídicos, la fundamentación jurídica. Y por eso es que el protagonismo estratégico es preventivo en el comercio electrónico, porque es la única forma de lograr que exista esa armonía jurídica y que el comercio electrónico precisamente se base en seguridad jurídica y sea una forma óptima para realizar los vínculos jurídicos mercantiles comerciales, ¿cierto? Correctivo de la excepción, la regla general es cumplir con el derecho. Eso es lo que deben tener claro, sólidos los abogados. La única forma, porque reparar el daño que exista con el incumplimiento del derecho no siempre se logra y como nos damos cuenta no es fácil, más aún porque esto está vinculado a nivel global, el comercio electrónico. Entonces ejercer acciones puede ser costoso, desgastante, o sea, incluido desgastante, puede demorar tiempo, etcétera, ¿cierto? E incluso en en algunos casos, en algunos elementos de algunos casos, el objeto del conflicto y por ende la cuantía del conflicto puede ser menor a la forma de lograr frente a la forma de lograr que exista justicia, es decir, que exista una forma de solucionar el conflicto ajustada a lo jurídico, ¿sí? Entonces todo debe ser es preventivo. Y por eso es que a la vez, para que esto quede claro, si el abogado tiene fundamentación jurídica y el caso es relevante a nivel correctivo, ejercer la acción es determinante para lograr una compensación válida y en general una solución del conflicto cuando es algo significativo. Pero en general todo debe ser basado en la armonía jurídica, por ende preventivo. Y por eso es que la función jurídica corporativa ha migrado de gestión reactiva al protagonismo estratégico preventivo en el 2026 en general, por supuesto. Y por eso se trata de una armonía jurídica universal, porque el derecho es una totalidad. Y por eso cada relación jurídica debe ser armónica con el deber ser jurídico. Y por eso el radar regulatorio o el manejo de la regulación está a cargo del departamento jurídico y por eso compliance, cumplimiento, no significa cumplir con unas normas específicas, sino con el todo del derecho. Esa es la única forma del cumplimiento. Lo demás no genera validez jurídica, porque no se logra esa armonía jurídica. Y por eso el departamento jurídico, el equipo legal, el equipo de abogados, anticipa obligaciones e integra el compliance, el cumplimiento desde el origen, pero solo teniendo claro el derecho desde esta visión. Porque si solo se basan en normas de comercio electrónico y dentro de ello en normas sobre la empresa y en normas sobre protección al consumidor, no va a ser realmente integral, válido el manejo del derecho. Porque, por ejemplo, bajo ese enfoque no se aclara cómo es que debe existir jurídicamente el consentimiento del consumidor, o los contratos, o la diligencia de la empresa, o de los terceros, ¿cierto? No se aclara cuál es la calidad que deben tener los productos, la forma en la cual se debe hacer válidamente la publicidad digital, ¿cierto? La forma en la cual el consumidor debe estar educado, es decir, debe tener un nivel de diligencia según cómo exista ese deber como consumidor en el caso, etcétera. Y por eso debe existir validez desde el inicio. Es la única manera de lograr armonía jurídica. La validez se construye desde el inicio de cada relación jurídica, no se audita al final. O sea, la validez, como les decía, se debe ir logrando según cómo vaya existiendo el caso. Por eso es que preventivamente el caso se va armonizando jurídicamente
y como resultado totalmente es válido, existe el caso jurídico válido, el caso válido jurídicamente. Y en cambio, a nivel correctivo se trata de saber cómo debió existir el caso y cómo no existió correspondiendo con el deber ser jurídico. Y por eso vamos a hablar de los criterios jurídicos preventivos como precisamente elementos para la armonización como condición de validez. Los criterios jurídicos preventivos, que son la forma de la armonización, como condición de validez y propiamente como forma de la validez. Entonces, reitero, hay que tener clara la completitud del derecho, evaluar el derecho desde la totalidad del marco jurídico aplicable, pero aquí hay que aclarar que entonces no se trata de entender el marco jurídico como un conjunto de normas, o sea, como un régimen jurídico, normas específicas y por ende parcializadas del derecho, sino como el todo del derecho. El régimen jurídico de la empresa no es solo hablar o no solo basarse en normas explícitamente enfocadas en la empresa mercantil, es el todo el derecho a la medida de cómo existe el caso donde participe la empresa. Por eso es que el centro es la relación jurídica, el caso, no las partes. Y dentro del caso, pues se debe tener en cuenta la forma jurídica de las partes, pero se trata del caso y como consecuencia las partes aplican, ejercen los derechos y deberes y como tal el caso es válido y las partes se realizan jurídicamente, realizan sus derechos y deberes. Y por eso es que ahí es donde se da el efecto de la vinculatoriedad de la relación jurídica, ¿cierto? Es obligatorio el vínculo porque se basa en lo jurídico y porque fue un caso válido y por ende se realizaron las partes. Por eso es que existe esa obligatoriedad del caso cuando es válido y por eso dentro del caso es obligatorio cumplir con el derecho para lograr que exista válidamente y por ende lograr que su efecto sea que es un caso vinculante con validez y por ende que se debe respetar, reconocer y en general promover, o sea que es un caso donde todo lo que existe en él fue basado en lo jurídico y por ende fue un caso bueno y por ende un caso justo, ajustado a lo jurídico y por ende un caso en el cual se logró lo positivo, el deber ser jurídico. Y por eso, a la vez, este concepto de due diligence anticipatoria significa diligencia, o sea, no existe como tal due diligence, sino diligencia. No es que exista debida diligencia por un lado y por otro lado otras formas de diligencia. La diligencia solo es una, es decir, la forma del cumplimiento del derecho según como cada quien lo deba cumplir. Y para lograrlo hay que identificar los riesgos de las partes y a la vez de contrapartes y dentro de ello de las tecnologías en general, antes de firmar, suscribir, consentir documentos, en general lograr el consentimiento frente a las relaciones jurídicas. Y ahí sí como consecuencia se da el consentimiento válido, en general la relación jurídica válida y por ende se logran las pruebas de ello, porque cuando se va cumpliendo con el derecho, a la vez se van formando las pruebas por ende válidas jurídicamente de ello. Y dentro de esto deben existir cláusulas de armonización para siempre asegurar que todo va correspondiente con lo jurídico y que cuando existe una duda de interpretación y en general de aplicación del derecho, dejar claro que todo se basa en el derecho y dejar claro precisamente dentro de ello incluso mecanismos de solución alternativa de conflictos para que todo sea predecible. Pero hay que aclarar que no es que toda la forma alternativa de solución de conflictos es vinculante por el hecho de que se establezca, se incorpore, se presente en un documento o en alguna forma en general de autorregulación, que en últimas se reporte en un documento, sí, para que sea como tal algo que se pueda probar, sino que precisamente estas formas alternativas son formas de solución de conflictos cuando se basan en lo jurídico, cuando no son formas jurídicas sino antijurídicas, no solucionan sino que incrementan el conflicto, lo complejizan aún más. Entonces, por ejemplo, el arbitraje, la mediación, la conciliación, las juntas de solución de conflictos, etcétera, deben ser basadas en lo jurídico y por eso los reglamentos de operación de estas formas deben, de estos centros, formas, instituciones, tribunales, etcétera, deben ser basadas en lo jurídico y si no, pues precisamente son inválidas y se pueden controlar y se deben controlar por las formas válidas. Por eso es que el arbitraje, por ejemplo, no está por fuera, ¿cierto? Del control judicial, nacional, extranjero o internacional, al contrario. Si una decisión, un laudo, no se basa, o sea, la decisión definitiva, no se basa en lo jurídico, esto es súper controlable. O sea que es inválido pretender que existe un bloqueo de lo jurídico por el hecho de formalizar algo bajo un laudo y pretender que el laudo no se puede controlar porque es un laudo y porque se basa en arbitraje, no. Y por eso es que el consentimiento de las partes solo existe cuando es jurídicamente válido. Ese es el consentimiento, de lo demás no es consentimiento.
es confusión, es abuso, es lo antijurídico en general. Y por eso a la vez esto incluye, como les decía, la prevención probatoria, construir expedientes digitales, construir en general expedientes, documentar las relaciones, ir documentando paso a paso cómo se va cumpliendo con el derecho antes de las controversias, o sea, lograr que siempre exista armonía jurídica y las pruebas de ello antes de que se presenten controversias e incluso cuando se presenten controversias, tener las pruebas de ello para ir construyendo los expedientes de lo digital y lo analógico, es decir, lo físico tradicional, según cómo vaya existiendo el caso, el expediente que incluye lo físico tradicional, lo en átomos, lo analógico y lo digital, y así se tiene la capacidad probatoria, la capacidad jurídica probatoria válida, plena capacidad jurídica diligencia para demostrar que se ha cumplido o según el caso se ha incumplido con el derecho, o sea, para demostrar quién o quiénes han ido cumpliendo o que todos han ido cumpliendo, cumplen con el derecho o quién o quiénes han incumplido con el derecho y cómo se debe responder por ello. Y por eso debe existir un monitoreo regulatorio, pero hay que aclarar que regulación, la regulación del comercio electrónico no significa, reitero, normas específicas sobre comercio electrónico, sino el todo el derecho a la medida y cómo vaya existiendo cada relación jurídica en el comercio electrónico a cargo del equipo de abogados. Y por eso hay que aclarar que lo que se llame, por ejemplo, regulación de la inteligencia artificial o de la gestión del tratamiento de datos personales o de la privacidad o de la transparencia frente a la forma de la existencia y por ende de la operación del funcionamiento de la inteligencia artificial, etcétera, o normas específicas sobre particularidades del comercio electrónico, no significan la regulación del comercio electrónico. El comercio electrónico se regula por el todo de lo jurídico. O sea, regular significa establecer las normas para lograr la regularidad, la estabilidad de algo. Entonces, el comercio electrónico se basa en el todo el derecho y por supuesto que hay que estar actualizado en cada norma, en cada nueva norma que salga o en cada declaración de algo como antijurídico para que quede claro que no es una norma, como les decía, y eso pues requiere una actividad continua y por ende organización, ir estableciendo esto bajo una forma clara donde se van manejando las novedades y las consecuencias, los efectos, las implicaciones, los retos, los efectos de ello. O sea, bajo distintas columnas, cuadros, mapas de acción, formas de diagramar, entender, manejar, ma- eh, armonizar y asegurar el cumplimiento del derecho. Y pues obviamente hay que tener dentro de ello la vigencia clara de, por ejemplo, las reformas en inteligencia artificial, en este concepto de ESG, ESG, que hace referencia a todos los elementos empresariales, sociales, de gobierno y a la vez el tema de protección de datos, etcétera, o sea, cualquier tema, ¿sí? Y por eso un tema importante, determinante, es el de la vigencia jurídica. Como todas las normas, o propiamente como les indicaba, como cada norma es una forma de aclarar algo de los derechos y deberes, toda norma es vigente. No es que existan normas antiguas y nuevas, obsoletas y vigentes. Toda norma, por ende, es jurídica, por ende es vigente, es obligatoria, se debe cumplir. Otra cosa, reitero, es que lo que no es norma, pues no es parte del derecho. Entonces, todas las normas son vigentes y por ende son armónicas entre sí y por ende se deben cumplir. Solo cumpliendo con todas las normas es que se aplican, existe la aplicación de los derechos y deberes. O sea, toda norma es necesaria. Entonces, esto es lo que debe tener claro el abogado, el equipo de abogados, para manejar este monitoreo regulatorio y el cumplimiento del derecho en general, por ende diligentemente. Y obviamente esto, cuando lo digo empresarial, hace referencia al medio ambiente, es decir, ESG es en medio ambiente, social y gobierno, y en general gestión empresarial, social, gubernamental. Y de gobierno, gobierno entendida como el gobierno en la empresa, el gobierno de la empresa, la debida administración, en general el debido control y la debida gestión de la empresa para que siempre exista con armonía jurídica y por eso es que la empresa internamente debe ser válida y los sujetos externos vinculados con esta, como por ejemplo los proveedores, los aliados, deben ser diligentes, e incluso los competidores. Y si no son válidos, pues deben ejercerse las acciones correctivas para afinar, asegurar, ajustar la competencia válida y por ende el mercado con armonía jurídica y por ende la relación con el consumidor con armonía jurídica. Todo está conectado, como hemos venido estableciendo, aclarando. Y por eso hay criterios jurídicos correctivos a la vez para detectar, corregir y restablecer la validez jurídica. Aquí este mapa sale con estas letras solo para ilustrar pues, precisamente cómo es que debe ser un manejo organizado de los criterios, ¿cierto? Y en general de la estrategia jurídica a nivel preventivo y correctivo.
para asegurar que el comercio electrónico sea válido, para solucionar óptimamente los conflictos jurídicos entre la empresa y el consumidor, cuando existan dentro del caso inicial o cuando en el caso inicial no se resuelvan, cuando se genere un nuevo caso, un proceso de resolución, de solución del conflicto. Entonces, los criterios jurídicos correctivos consisten en la detección, corregimiento y restablecimiento de la validez jurídica. Pero les reitero, restablecer la validez jurídica no siempre es posible. O sea, la reparación de un daño no siempre es posible y por eso hay formas de compensación para que aunque no se repare el daño, se compense de alguna forma, siempre que la compensación por ende sea válida, o sea, corresponda con lo procedente jurídicamente al respecto. Pero, como les decía, el goce, o sea, y para complementarlo, el goce de un derecho solo existe cuando existe armonía jurídica, validez jurídica, y por ende, una vez se afecta el ejercicio de un derecho, eso no se puede restablecer, recuperar, ya se afectó. Otra cosa es que puedan haber formas de compensación. Entonces, la validez jurídica, por ende, plena solo se da cuando es algo preventivo. Pero, pues, obviamente, como pueden existir conflictos, hay que tener a la vez fundamentación jurídica, capacidad jurídica profesional, por ende, teórica y práctica, para detectar y resolver, por ende, contundentemente los conflictos. Y por eso hay que tener en cuenta el diagnóstico de la causa raíz jurídica. O sea, ir más allá del síntoma legal, de la situación específica de cuál fue la causa legal o cuál fue la norma o las normas que se incumplieron para ir realmente a la ruptura legal del deber ser, o sea, para establecer cómo se desatendieron, incumplieron los fundamentos del derecho. Por eso es que hay un trasfondo jurídico que es el que hace que el abogado sea un profesional del derecho, porque las normas tienen elementos explícitos, pero a la vez hay elementos implícitos, y solo armonizando lo explícito y lo implícito, el trasfondo jurídico con lo establecido directamente en las normas, es que se sabe cómo se cumple con las normas y se pueden cumplir como tal las normas. Y es como, es la única forma en la cual se puede lograr armonía jurídica. Así es como se sabe cómo debe existir el caso jurídicamente, cómo debe existir la armonía jurídica, cómo es la validez jurídica del caso y se logra que como tal exista. Y por supuesto, se trata a la vez de una contención y un aislamiento. Debe estar una forma de contención y de aislamiento válida, contundente, efectiva, para detener, por supuesto, la propagación antes de escalar esto o de incrementar como tal los efectos antijurídicos del problema. Y por ende, por ejemplo, antes de escalar esto al plano penal, a la responsabilidad penal, ¿cierto? Y por eso es que es diligente ello y el no hacerlo es una forma de inacción, de culpa jurídica por parte de cada quien que esté encargado de ello, incluso por parte del equipo de abogados y de sus miembros, según cómo cada quien deba responder por ello. Y por eso existe este fenómeno, esta forma del capa jurídico, que es precisamente la forma de acción correctiva y preventiva, ¿cierto? Acciones preventivas y correctivas. Entonces, se trata de tener un plan de acción jurídico documentado y trazable para las autoridades, como les decía, ir trazando todo lo que ha existido a nivel de validez o de invalidez jurídica para que la autoridad que controle, que asuma el caso, pues pueda tener claro cómo es que ha sucedido todo y cómo existe la diligencia y la culpa por parte de la empresa, del consumidor y de terceros involucrados, por parte del sector privado y público, según cómo existe cada caso en el comercio electrónico. O sea, el comercio electrónico se basa en el derecho porque es simplemente un medio para lograr relaciones jurídicas entre la empresa y el consumidor, no es un mundo paralelo, un ciberespacio ajeno al derecho, y lo que hay que saber como abogados es cómo aplican estos elementos a la medida de las particularidades de cada caso, según las particularidades del comercio electrónico y en general según las particularidades del caso. Y por eso es que hay que tener el enfoque en la restitución de la armonía jurídica. Por ejemplo, renegociar los contratos con nuevos estándares jurídicos digitales jurídicos. Nuevos estándares jurídicos que por ende implican lo digital, hacen que se ajuste el cero, o sea, lo digital y en general la forma del caso, en sus elementos analógicos, es decir, en átomos, es decir, físicos tradicionales y digitales. Y pues así se va logrando solucionar los conflictos y restituir la armonía en lo que sea posible. Y esto solo se da pues cuando la empresa y el consumidor y cualquier tercero tienen este ánimo, esta actitud proactiva de solucionar los conflictos. Y cuando no hay que iniciar un caso correctivo pleno, que significa pues el caso donde se debe asumir la consecuencia de una culpa porque no se tuvo la voluntad de solucionar el conflicto. Entonces se debe dar una gestión integral de los riesgos jurídicos digitales en el comercio electrónico en este año 2026 y en general, por supuesto. Y por eso es que existe aquí esta tabla sobre la probabilidad
baja o alta y el impacto bajo o alto según los riesgos. Y por eso se trata de gestionar diligentemente todo para que siempre vaya existiendo esa armonía jurídica y por ende todo esto se maneje haciendo de una forma, haciendo que el caso vaya existiendo de una forma en la cual siempre vaya coincidiendo y como tal coincida con el deber ser jurídico según cómo vaya debiendo existir cada relación jurídica en el comercio electrónico, cada vínculo jurídico entre la empresa y el consumidor en el comercio electrónico, que por ende, reitero, no es que el comercio electrónico sea válido solo porque lo digital es válido, sino porque el trasfondo de lo digital, lo que está antes y después de lo digital, es válido. Todo debe ser válido. Lo que está antes, durante y después del comercio electrónico para que ahí sí el comercio electrónico y en general el caso sea válido. Y no existe como tal jurídicamente comercio electrónico, es un comercio basado en lo electrónico, en el medio electrónico, siendo lo digital el medio actual, el medio más potente de lo electrónico, o sea, lo electrónico es el género y lo digital es una de sus especies. Entonces el comercio electrónico es válido cuando todo es armónico jurídicamente, cuando el caso es armónico jurídicamente. Por eso es que el centro no es hacer el comercio electrónico por el comercio electrónico válido, sino hacer que el caso sea válido, que la relación jurídica sea válida. Y por eso, para que esto quede claro, no existen relaciones jurídicas contractuales y extracontractuales, sino relaciones jurídicas que incluyen, según el caso, contratos o que no incluyen contratos. Y por eso, por ejemplo, para que los contratos sean válidos, no hay que enfocarse solo en el contrato, sino en que la relación jurídica sea válida, en que el caso sea válido. Y lo mismo frente a los elementos no contractuales, para que en general los vínculos jurídicos sean válidos, tengan armonía jurídica. Esto solo se logra si el caso, los hechos del caso y propiamente el todo del caso es válido, tiene armonía jurídica y como consecuencia, pues los vínculos jurídicos son válidos. Así es como existe el comercio electrónico válido y por ende la empresa válida y el consumidor válido y los terceros válidos. Terceros, para que esto quede claro, que pueden actuar como representantes de la empresa, como no representantes, por ejemplo, controladores, un controlador del sector público o un auditor del sector privado. Entonces no son representantes, pero son personas que participan como individuos o como organizaciones en el caso y como todo está conectado, el caso solo es válido si todas las personas, como partes y como terceros, actúan válidamente, entonces cada quien debe ser válido, debe actuar válidamente, debe ser diligente según lo que le corresponda jurídicamente a cada quien. Esa es la forma de la responsabilidad jurídica preventivamente y correctivamente la forma de la responsabilidad jurídica es asumir la consecuencia precisamente del hecho de no haber aplicado lo que se debió haber aplicado jurídicamente según lo que le correspondía a una persona como individuo y como ser humano jurídicamente, como individuo y como organización jurídicamente. Y si es una organización la que es responsable jurídicamente, pues después de ello, de aclarar que en general la organización es responsable, hay que especificar e individualizar cómo cada miembro responde por lo que le corresponde a cada miembro según cada quien. La responsabilidad en definitiva siempre es individual. No existe una responsabilidad exclusivamente organizacional, porque el incumplimiento del derecho o el cumplimiento es humano. La aplicación de los derechos y deberes es humano, entonces puede responder la organización, pero a la vez los miembros, según el caso, según lo que proceda, según lo que esté a cargo de cada quien. Y por eso, dentro de esta gestión integral de riesgos jurídicos en el comercio electrónico, hay que tener en cuenta que un riesgo es, por ejemplo, la inteligencia artificial, la IA, sin gobernanza jurídica, sistemas automatizados sin documentación de criterios claros de decisión, o sea, sin que se documente cómo es que decide, funciona, porque no es que la IA decida, es simplemente un producto, un objeto, no decide, porque decidir es un acto de la voluntad, pero en general sistemas automatizados sin que exista la documentación de cómo la IA, el producto de IA, el todo de IA existente en un caso, existe con base en criterios jurídicos o con base en criterios antijurídicos. Si no se documenta esto, pues no está claro que si es una IA válida, no está claro que el producto opera con criterios jurídicos, o si es una IA inválida, no está claro, no está documentado que es una IA que existe sin tener en cuenta los fundamentos jurídicos y las normas y todo el derecho. Entonces, esto es lo que hay que documentar. Y obviamente basado en que todo existe con criterios jurídicos, pero a la vez si se es afectado, si se es víctima de algo antijurídico, se debe documentar pues, en lo que dependa de cada quien, del afectado según su capacidad jurídica o de los terceros que contrate, vincule de alguna forma para demostrar la responsabilidad jurídica de alguien que ha actuado inválidamente. Se debe documentar cómo una IA actúa sin basarse, cómo mediante una IA se actúa, se funciona sin basarse en criterios jurídicos, sino que es algo antijurídico. Y por ende, la documentación consiste en dejar el trazado, la prueba
la documentación, es decir, el señalamiento, la escritura, la comunicación de alguna forma clara de por qué ello no se basa en lo jurídico o por qué sí se basa en lo jurídico y en general demostrar, o sea, fundamentar jurídicamente por qué ello es una prueba válida, qué es lo que prueba jurídicamente y cuál es la prueba jurídica, perdón, cuál es la consecuencia jurídica de ello. ¿Por qué ello es una prueba jurídicamente? ¿Qué es lo que prueba jurídicamente y cuál es la consecuencia jurídica de ello? En eso consiste la fundamentación jurídica, o sea, la documentación válida. Cuando se trata de documentación, en general, la forma de probar algo jurídicamente. Porque dejar claro por qué algo es una prueba jurídicamente, qué es lo que prueba, qué es lo que se prueba mediante ello jurídicamente y cuál es el efecto jurídico de ello. Otro riesgo jurídico es el incumplimiento. Es, por ejemplo, el incumplimiento en cuanto a la protección de datos personales. Por ejemplo, porque se da una ausencia de evaluaciones de privacidad. O sea, el deber ser jurídico es claro, pero en el ser es donde se debe aterrizar todo esto y donde deben existir pruebas y formas de cumplimiento del derecho, o sea, buenas prácticas jurídicas. Por eso es que la estrategia es el todo de cómo se debe cumplir con el derecho y la táctica es la forma de lograrlo, de realizarlo como tal. Pero si no hay estrategia, pues la táctica no se logra porque no existe claridad de la forma de cumplir con el derecho, o a la vez a nivel correctivo, claridad de la forma de resolver el conflicto. Entonces, esto es importante y a la vez otro riesgo es precisamente la litigiosidad por ambigüedad regulatoria, conflictos normativos no anticipados. Entonces, el abogado que tiene claros los fundamentos del derecho aclara precisamente el alcance de las normas y a la vez detecta cuando algo no es una norma para que no exista precisamente una situación de un presunto conflicto entre normas por una confusión, por un desconocimiento del derecho. Porque ya he dejado claro que todas las normas son armónicas, pero cuando no se tiene claro que una norma es ello, y se piensa que todo lo que se presente como norma lo es, pues existe ahí sí situación de incompatibilidad entre estos elementos, entre los elementos jurídicos y los antijurídicos, al presentarse todos como norma. A la vez, otro riesgo es, por ejemplo, la debida diligencia, o sea, la diligencia débil de terceros, la falta de diligencia de los terceros. Y por ende, ahí hay un mayor vector de riesgo anticorrupción, o sea, la empresa no puede demostrar que se basa exclusivamente en la anticorrupción y en general en el cumplimiento del derecho, cuando los terceros vinculados con esta, pues no son diligentes. Entonces debe ser selectiva y cuando un tercero demuestra que no tiene el enfoque en la armonía jurídica y el ánimo de ajustarse, pues debe tomar decisiones óptimas de empresa para que esto no la afecte, para que no existan vicios jurídicos que culpabilicen a la empresa por precisamente permitir el incremento del riesgo y del riesgo, por ende que en este caso ya no es un riesgo jurídico permitido, sino intolerable jurídicamente, una forma de invalidez jurídica y por ende permitir que se propague en el tiempo, que se extienda, que se dilate el problema y se aumente el problema. Y otro riesgo es, por ejemplo, la digitalización probatoria incompleta, falta, por ejemplo, de registros digitales como prueba plena, o sea, no tener buenas prácticas jurídicas para probar los actos jurídicos que se realizan en relación con el medio digital y en general, como indicaba, en relación con el medio electrónico. Entonces hay que tener manejos claros de lo digital, pero esto no significa que siempre se requiera una burocracia excesiva o adquirir productos robustos solo cuando sea lo pertinente, lo diligente, lo procedente jurídicamente, porque a veces la autorregulación jurídica puede ser suficiente para que las partes puedan probar las cosas en relación con lo digital. Si, por ejemplo, se dice, mire, las partes aceptan, la empresa y el consumidor aceptan comunicarse por estos medios, de esta forma, y se deja la documentación válidamente de que ello se dio por esos medios, pues esa es una prueba. Si se fundamenta válidamente y por ende se demuestra el efecto de ello, el alcance que tiene ello jurídicamente. Ahora, en cuanto a la transformación digital del departamento jurídico en el 2026 en general, hay que tener claro que por supuesto esto se basa en el rediseño de procesos, o sea, una automatización inteligente integrada no solo de software, sino de todos los elementos físicos tradicionales y digitales vinculados con la operación del equipo, con el trabajo del equipo de abogados, porque software por software no es armonía jurídica y optimización. El software debe ser válido para optimizar al equipo, para la gestión del equipo a nivel preventivo y correctivo, los hardware, los elementos físicos de la computación, ¿cierto? Las telecomunicaciones, los servicios de telecomunicaciones, las instalaciones físicas tradicionales, como tal la capacitación, la cultura jurídica, la cultura en general del equipo de trabajo, ¿cierto? El ambiente en general del equipo de trabajo, etcétera. La articulación de la forma de trabajo entre el equipo y en la organización en general donde esté el equipo debe ser válida jurídicamente y ahí sí se optimiza y por ende se automatiza
en lo que sea automatizable válidamente según lo que se deba dar jurídicamente en relación con el trabajo del equipo. Y por eso es que no hay que tener siempre, o sea, necesariamente, estrictamente, radicalmente inteligencia artificial, solo cuando es lo debido jurídicamente, es decir, cuando es una forma de cumplimiento del derecho y por ende una forma de hacer más ágil, de optimizar, de hacer más efectivo el cumplimiento del derecho por parte del equipo y en general por parte de la organización. Esto es lo que debe estar claro, porque si no, se genera es un incremento de la complejidad innecesariamente, o sea, culpa jurídica. Solo debe existir la IA cuando es una simplificadora, no una complicadora, no una forma de complicaciones, es una forma de culpa. Y a la vez debe existir una gobernanza de la IA jurídica, una forma de buenas prácticas, con documentos de manera contundente, completa, clara, simple, que aclaren cómo se cumple con el derecho en los distintos elementos del comercio electrónico y de la inteligencia artificial dentro de ello. O sea, cómo se cumple en general con buenas prácticas jurídicas en el comercio electrónico y dentro de ello, cómo son las buenas prácticas jurídicas para que la IA siempre exista con armonía jurídica y en general en la organización debe existir una buena práctica jurídica del manejo de la IA, de la existencia de la IA para que siempre exista con armonía jurídica y por eso debe existir, por ejemplo, una política interna de responsabilidad, transparencia y explicabilidad de la forma en la cual funciona la IA y de buenas prácticas, pero no basta con esos documentos, debe existir una práctica, o sea, una aplicación de ello en cada situación, en cada relación jurídica donde esté vinculada a la empresa. Ahí es incluido como empresa cualquier forma de organización, incluido, por ejemplo, la organización de una firma de abogados, de un despacho de abogados. Así es como la IA optimiza cualquier forma en general de organización, si no es un problema. Y no existen a la vez pruebas, si esto no se da bien, no se da con esta diligencia, no existen a la vez pruebas de por qué se ha cumplido con el derecho en relación con la IA y de por qué la IA es algo diligente que existe en la empresa y por qué la IA es una forma que optimiza la forma del cumplimiento jurídico, sino que al contrario es una forma que genera incertidumbre, dudas, más desgaste, más ajustes, etcétera, y por ende más problemas jurídicos y más consecuencias jurídicas negativas. Y por eso es que hay que tener una integración sistemática, todo sistematizarlo, todo como un grupo, como un sistema, como un todo, ¿cierto? Y por eso hay que tener una interoperabilidad entre los sistemas jurídicos, los ERPs, o sea, los softwares de relacionamiento, ¿cierto? En la gestión de la empresa, o sea, los softwares en general, los softwares de gestión de la empresa, gestión empresarial, incluidos los softwares de relacionamiento con el consumidor y los elementos de compliance, o sea, debe estar articulado todo, los elementos jurídicos, los elementos operativos, las formas de compliance específicas que se vayan dando en cada tema de la empresa y en general en toda la empresa. Pero obviamente hay que aclarar que el compliance es un todo, como decía, pero por supuesto que para lograrlo hay que ir enfocándose en los diferentes temas, fenómenos, enfoques, ¿sí? O sea, hay que lograr el compliance aclarando cómo aplica el derecho en general frente a la empresa y logrando que en cada caso se cumpla con ello y para lograr que cada caso cumpla con ello en cada caso se cumpla con ello, hay que descifrar los diferentes temas, elementos, efectos, fenómenos jurídicos para que de manera organizada y completa todo se pueda atender. Y por eso a la vez debe existir una capacitación en jurimetría para que los abogados sepan cómo aplicar la inteligencia artificial para lo jurídico y en general para que la organización sepa cómo aplicar la IA para lo jurídico y el equipo de abogados es un facilitador de ello porque debe conocer lo jurídico y la forma de relacionarlo con la IA. Entonces, en formas, por ejemplo, como el aprendizaje mediante las máquinas, el aprendizaje de máquinas con máquinas para que así se detecten más elementos y se logren soluciones más rápidas, el análisis predictivo para saber en lo que sea anticipable cómo serán los efectos de las cosas y para lograr automatizar los flujos de trabajo, flujos automatizados en general para optimizar, potenciar el trabajo del abogado y en general la gestión de la empresa, la forma de la organización involucrada en general. Y por eso es que hay que tener criterios jurídicos claros para saber, o sea, elementos jurídicos claros, los elementos del deber ser jurídico para saber cómo es que debe existir cada caso y dentro de ello cómo es que debe existir la inteligencia artificial y hacer que la IA solo exista con base en ello, en lo jurídico y no en lo antijurídico. Por eso es que una IA válida no solo existe cuando se basa en unas normas específicas, sino cuando se basa en todo el derecho. Ahí es cuando mediante la IA se dan resultados jurídicos válidos en lo que esté vinculado jurídicamente con la IA, y por eso es que ahí es donde se da la simplificación, la optimización del cumplimiento jurídico mediante la IA.
gracias a la IA. Todo está integrado, o sea, para que este mensaje quede claro. Entonces hay que ver esto integralmente y no como un sistema jerarquizado, radical, rígido, que en últimas es arbitrario y hace precisamente que se afecte esa integralidad jurídica y esa armonía jurídica y esa conexión jurídica en el todo de la empresa y por ende frente a cada una de sus partes. Ahora, frente a las herramientas Legal Tech para equipos de abogados para que tengan nivel senior, hay cuatro tendencias clave como ejemplo. Hay muchas, pero estas son unas centrales. Por ejemplo, los agentes de inteligencia artificial jurídica para la revisión automática de contratos y alertas regulatorias en tiempo real. Agentes de IA que solo optimizan el trabajo del abogado cuando se basan en lo jurídico, reitero, porque, por ejemplo, ¿cómo es que se da la relación jurídica de representación entre un producto, o sea, de vinculación, entre un producto de IA y su representado, si se trata de un agente? Entonces, aquí hay que aclarar que obviamente un agente de IA no es un ser humano, no es un representante, porque la IA es un producto, es un objeto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucre, y por ende, como tal, no es un agente de IA, o sea, no es un agente, no existe basado en la agencia jurídicamente, en la forma, en la figura, en la naturaleza jurídica de la agencia, sino que es un producto que solo permite optimizar las actuaciones, el trabajo del equipo de abogados cuando se basa en lo jurídico. Porque si, por ejemplo, se pretende mediante ello automatizar y que, por ejemplo, se revisen normas y decisiones judiciales, por ejemplo, y se tomen decisiones mediante el producto y el producto inclusive, o sea, mediante este producto se pretenda que se presente, por ejemplo, un contrato, se le presente al consumidor un contrato y que todo se pretenda delegar mediante este producto, pues es una negligencia. El abogado y el equipo de abogados en general debe asegurar que todo es conforme jurídicamente y estos medios son un complemento, pero no pueden ser el centro y a la vez, como no son una persona, porque es un producto, pues no existe la delegación. O sea, todo está a cargo del abogado y no se le delega a nadie porque a un producto no le delega nada. Son formas es de lograr el trabajo directamente a cargo del equipo y a cargo de cada miembro según lo que corresponda a cada quien. Y a la vez la disponibilidad de inteligencia de datos, pues estos temas de tener unos marcos de acción, como tal unos centros de comando, de control para manejar la gestión jurídica, debe estar integrada con regulación, jurisprudencia, expedientes y en general con cada una de las particularidades de las normas, con cada una de las particularidades del derecho. Todo esto debe ser armonizado para ir sabiendo cómo todo va coincidiendo, cómo va teniendo compatibilidad jurídica, cómo va coincidiendo con el deber ser jurídico. Y a la vez se debe basar esto en una gobernanza predictiva para tener claras las probabilidades de litigios, las tendencias de regulación por industria, las formas de impacto en general del derecho según el comercio electrónico involucrado y según en general la forma de la empresa y según cada caso específicamente. Y hay que tener una cultura de automatización documental digital para, reitero, tener expedientes, una gestión de expedientes con firma electrónica certificada cuando se requiera o en general cualquier forma de identificar a las partes válidamente en el medio digital para que sea una prueba válida y así tener capacidad jurídica en el manejo preventivo y correctivo de casos en relación con el comercio electrónico. Y por eso es que en cuanto a los casos de aplicación, la estrategia jurídica preventiva digital en entornos reales en el comercio electrónico, pues se basa en muchos elementos, por ejemplo, en la personalización digital con inteligencia artificial. Si, por ejemplo, existe una plataforma de e-commerce que personaliza ofertas mediante IA, pues el criterio preventivo jurídico debe ser que cada acto jurídico anterior, durante y posterior a la existencia de esta plataforma y de esta forma de personalización debe ser armónico con el deber ser jurídico integral mercantil, con el deber ser jurídico según cómo le aplique a la empresa y al consumidor. Y ahí sí se da la personalización, porque la personalización es un acto que se da con lo que depende de la empresa y lo que está a cargo del consumidor. El consumidor es parte de la formación, también forma la personalización porque debe entregar datos, es quien recepciona el mensaje y es quien en general, en definitiva, dimensiona, entiende, da un alcance al mensaje. Entonces es algo que depende de la empresa y de sus representantes, de los terceros involucrados y del consumidor. Y esto solo se da, reitero, si nos basamos en lo jurídico. Si solo nos basamos en normas específicas sobre personalización, pues esto no va a lograrse. Y a la vez un cumplimiento de lo que les comentaba, por ejemplo, del ESG, de lo ambiental, social y de gobierno, demostrable. Y en general, demostrar la responsabilidad jurídica de la empresa. Una empresa que reporta, por ejemplo, métricas de sostenibilidad y en general métricas, indicadores del cumplimiento del derecho,
y métricas, o sea, formas exactas de cómo ha cumplido con esos indicadores, o cómo cuando no ha incumplido ha tomado medidas óptimas para ajustar jurídicamente a ello, que hace que se reduzcan las consecuencias negativas de su incumplimiento y cómo esto a la vez hace que no se repita la situación antijurídica. Y por eso es que a la vez, en cuanto al criterio correctivo, hay que tener una cultura de auditar cada indicador con respaldo contractual verificable y en general con respaldo en hechos verificables, no solo frente a contratos, sino frente a cualquier elemento incluido en el comercio electrónico en cada caso donde participe la empresa. Y así, cuando existe, por ejemplo, un respaldo verificable, se evita un greenwashing jurídico, una forma de presentar falsedades en últimas que pretendan ser pruebas jurídicamente. Y a la vez, en cuanto a un arbitraje digital transfronterizo, un arbitraje en relación con lo digital de carácter transfronterizo, pues cuando se da un conflicto de partes entre partes de distintas jurisdicciones, el criterio preventivo, como les indicaba anteriormente, es contar con cláusulas de solución de disputas alternativas, de formas alternativas de solución de controversias, desde el origen, y además contar con formas para realizar audiencias virtuales, formas de comunicación en lo digital, bajo las reglas, por ejemplo, de la Cámara de Comercio Internacional o de centros de arbitraje y mediación específicos, con expedientes digitales, en general con expedientes que involucran los elementos físicos tradicionales y digitales. Y aquí hay que tener en cuenta que como el derecho solo es uno y es algo universal, no es que el derecho dependa de las jurisdicciones, es algo universal que debe reconocerse en cada jurisdicción. Por eso es que la juridicidad, la forma de aplicación de los derechos y deberes, la forma de lo jurídico solo es uno, es universal. Por ende, en últimas, el derecho es el todo de la forma de la jurisdicción, de la forma de decir, de aclarar, de tener claro el derecho y de saber sé cómo se debe cumplir y en cada forma específica preventiva y correctiva de cumplimiento del derecho, pues esto se debe reconocer. Y el arbitraje solo es válido cuando precisamente se forma válidamente y se ejecuta y en general realiza, existe válidamente, no cuando es algo antijurídico, ¿no? Entonces hay que tener válido el arbitraje cuando es una forma procedente y no cuando es algo improcedente jurídicamente. Y en cuanto a las tendencias jurídicas globales del 2026, pues unos ejemplos son, por ejemplo, la regulación de la inteligencia artificial como un imperativo. Reitero, no es que se deba contar con una norma específica de regulación de la inteligencia artificial, porque es el todo el derecho a la medida de cada caso donde exista IA, lo que define cómo debe existir jurídicamente la IA. Pero si se dan normas, como tal normas, sobre IA que por ende aclaren de manera más simple elementos jurídicos de la IA, pues esto se necesita no cuando es algo que complica antijurídicamente. Y como reitero, el contar con una norma específica sobre IA o un conjunto de normas sobre IA no es que forme ello, no solo ello, es lo que forma la regulación de la IA. Esto servirá como una de las partes del derecho, pero es el todo del derecho lo que forma la manera de la regulación, la forma del deber ser jurídico de la IA. Y dentro de ello, por supuesto, hay que documentar criterios de decisión automatizada y de diligencia en los sistemas de IA para que se pruebe y se fundamente jurídicamente porque ello es armónico jurídicamente o según el caso porque ello no cuenta con armonía jurídica. Ahora, en cuanto a lo de responsabilidad jurídica de la empresa, se debe pasar del discurso a la ejecución. Por ejemplo, la tendencia es que existan normas obligatorias de reporte socioambiental con base legal y en general formas de reporte del cumplimiento jurídico por parte de la empresa. Y por eso este criterio de la rendición de cuentas, de la accountability, hace referencia a que se deba probar que la empresa ha actuado bien y que demuestre ello, o sea, que cuente con pruebas y con fundamentos de por qué es diligente jurídicamente. Y a la vez, en cuanto a la complejidad regulatoria simultánea, hay que tener claro que el derecho no es complejo cuando se tiene claro qué es el derecho y armonizado. Pero obviamente hay momentos complejos donde existen muchas formas de normas que realmente no lo son, o formas de normas que están presentadas de diferente manera, o formas de normas que no son claras porque no se han hecho con la calidad jurídica necesaria. Entonces los equipos de abogados deben ser capaces de armonizar, de organizar el derecho para simplificar esa complejidad. Y por eso en esa complejidad regulatoria simultánea hay reformas tributarias, laborales, ambientales en paralelo que requieren una visión sistemática y a la vez existe la tendencia jurídica de la litigación 100% digital, con, por ejemplo, formas como las firmas electrónicas avanzadas, formas de identificar a las partes de manera robusta,
y pruebas con tecnologías como blockchain, que son el estándar, para que exista certeza de que no se han alterado los documentos, de que las partes han ejecutado, brindado, ejercido su consentimiento y de que el contenido como tal es vinculante, de que el contenido de las pruebas es vinculante, el alcance de las pruebas es vinculante frente a los involucrados con la prueba. Y a la vez una tendencia jurídica es la reducción progresiva de la jornada laboral hacia 40 horas o incluso menos, por supuesto, para el 2030. Entonces, esto implica, por ejemplo, una revisión contractual inmediata para que todo se ajuste armónico con la tendencia. O sea, el derecho evoluciona cada vez que se simplifica la forma de la libertad y el límite jurídicamente y el equipo debe ir monitoreando y manejando esto óptimamente. Entonces, ¿qué conclusiones estratégicas se pueden dar frente a este webinar? Por ejemplo, 7 principios del equipo legal senior de alto impacto, o sea, para que el equipo de abogados, el equipo legal, el equipo jurídico tenga un nivel senior, por ende de alto impacto. Porque nosotros entrenamos a los equipos para tener un nivel senior. No es que solo entrenemos a abogados senior, a equipos de abogados senior, no. Hacemos que tengan un nivel aún más senior y el equipo está conformado, por ende, o sea, el equipo de abogados está conformado, por ende, por abogados senior y abogados no senior. Entonces, en general, optimizamos, potenciamos, fortalecemos la capacidad jurídica profesional efectiva, por ende teórica y por ende altamente aplicable, de los equipos de abogados de firmas y de empresas a nivel mundial. Y por eso, para estos 7 principios del equipo legal senior de alto impacto, tenemos un criterio sobre la herramienta. El criterio jurídico es el rector, la tecnología es un vehículo, es un medio. A la vez la prevención como inversión. Cada acción preventiva evita costos correctivos exponencialmente mayores y a la vez es lo que se debe hacer. Se debe cumplir con el derecho, entonces debe existir armonía jurídica. Esto no es algo opcional, optativo, voluntario, es lo que se debe dar, o sea, es lo que se debe cumplir, es obligatorio. Que por supuesto cumplir con el derecho es algo voluntario, depende de la voluntad, pero es algo obligatorio y a la vez hay que tener clara la completitud del derecho, evaluar las relaciones desde la totalidad del deber ser jurídico y la trazabilidad como cultura. Toda decisión debe dejar una huella en lo digital auditable y en general una huella en lo físico tradicional en lo digital auditable. Deben existir pruebas de todo, tanto frente a los hechos vinculados con lo físico tradicional, con lo analógico, con lo en átomos, como lo vinculado con lo electrónico y dentro de ello lo digital, y en general deben existir pruebas del caso válido y debe haber una integración estratégica. Lo jurídico opera en red con los diferentes medios y elementos y formas de trabajo de la empresa. Por ejemplo, con lo fiscal, con lo vinculado con compliance, que en últimas hace parte de lo jurídico, con este tema de la responsabilidad jurídica empresarial, que en últimas hace parte de lo jurídico, con la dirección en general, que en últimas hace parte de lo jurídico, y con la parte operativa, la planta operativa de base, que a la vez hace parte de lo jurídico, todo hace parte de lo jurídico, obviamente y debe existir a la vez una cultura y un logro de actualización, un logro como tal de actualización profesional para dominar criterios jurídicos en inteligencia artificial, protección de datos, litigación en lo digital y en general en el deber ser jurídico que existe a la medida de las particularidades jurídicas del comercio electrónico. Y por eso la validez jurídica es la meta, validez como meta, construir relaciones jurídicas entre la empresa y el consumidor y en general relaciones jurídicas vinculadas de alguna forma, por ende directa o indirecta, en relación con el comercio electrónico con validez jurídica, construir relaciones jurídicas válidas y sostenibles y no solo evitar sanciones. Y por eso Juridia es global y forma equipos legales que construyen validez jurídica. El abogado senior del 2026 en general los equipos de abogados no esperan que el problema llegue, construyen el entorno jurídico donde el problema no tiene cabida. Y por eso los próximos pasos son que ustedes como equipo de abogados logren auditar el mapa de riesgos jurídicos en lo digital, evaluar herramientas legal tech bajo criterios jurídicos como tal, implementar criterios preventivos a nivel jurídico en próximos contratos y en general en próximos casos, en sus elementos contractuales y no contractuales. Y por eso, precisamente, en Juridia presentamos este webinar y estos webinars de serie de criterios jurídicos avanzados en derecho digital y tenemos nuestro canal en YouTube que se llama Juridia Global y en el botón que se encuentra en el inicio de nuestra página web juridia.co pueden acceder al canal de Juridia en YouTube y a la vez reitero que nuestra información está en juridia.co. Ofrecemos un entrenamiento para equipo de abogados y un curso para abogados, pero en general nos basamos es en entrenamiento de equipos de abogados y reitero que esta presentación fue hecha con la solución POP AI, PAP AI, y
se realiza este webinar el 29 de mayo del 2026. Para contratar nuestros servicios pueden contactarnos o contactarnos y en general relacionarse con nosotros para que conversemos o contratarnos directamente, contactándonos a contacto@juridia.co. Potenciamos la capacidad jurídica de los abogados en el contexto de los negocios, lo digital y en general el comercio electrónico a nivel preventivo y correctivo. Somos contundentes. Esto es algo óptimo, universal y muy significativo que aumenta su valor jurídico, disminuye sus riesgos jurídicos profesionales y en general los optimiza, los hace tener aún más valor jurídico profesional. Es algo de alto nivel jurídico, necesario, cercano, ameno, claro, contundente y altamente aplicable. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.